Muy buenas tardes a todos ustedes. La Universidad Mundial, la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano de Chile, la Universidad Humana y Mundial de México, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, la Universidad de Teramo, Italia, y la Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral denominada El papel del juez y las garantías fundamentales en el proceso penal acusatorio, impartida por el maestro Eduardo Gallardo Frías. Me permitiré leer su breve semblanza de su currículum. El maestro Eduardo Gallardo Frías es abogado y máster in law de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Es además egresado de la Academia Judicial de Chile desde el año 2001. Se desempeña como juez penal, estando desde el 2004 en Santiago, la capital. Actualmente ejerce labores docentes en el área de proceso penal en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y también se ha desempeñado como capacitador de operaciones del sistema de justicia penal en México, Argentina, Ecuador y Brasil. Tiene diversas publicaciones sobre su área de especialidad, en particular sobre la función jurisdiccional en el proceso penal. Maestro Eduardo Gallardo Frías, bienvenido a este 22º Simposio Mundial de Liderazgo. Adelante, lo escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecer la invitación de la Universidad Mundial. Es un honor estar hoy día aquí participando en esta actividad. Y bueno, espero poder contribuir con algunas reflexiones respecto del tema objeto de la ponencia. Voy a hacer en primer lugar una reflexión general sobre el tema de la función jurisdiccional en el contexto de la democracia o del Estado democrático y constitucional de derecho, y además con algún énfasis en segundo término respecto de cuestiones más específicas respecto de la función jurisdiccional del juez penal, con alguna referencia al proceso penal chileno, que en todo caso son claramente replicables en el caso mexicano en muchos aspectos, porque como ustedes saben, hace algunos años ya la justicia federal mexicana adoptó e implementó el proceso penal acusatorio después de una reforma al proceso penal bastante monumental, estructural, muy profunda. Yo tuve el privilegio y el honor en esos años, por ahí entre el 2013 y el 2016, de trabajar muchas veces en México, precisamente capacitando a operadores de justicia penal mexicanos que iban a ingresar a cumplir funciones en el modelo acusatorio, jueces, magistrados fundamentalmente, y también defensores penales públicos, en colaboración con el Consejo de la Magistratura y la universidad en la cual tengo el gusto de impartir docencia, que es la Universidad Alberto Hurtado. Primero, una cuestión muy general. Cuando uno habla, o desde mi perspectiva, cuando hablamos de la función jurisdiccional en el contexto, primero en términos generales del Estado democrático y constitucional de derecho, me parece fundamental explicitar algunas premisas previas, no tanto técnico-jurídicas o dogmática constitucional. Esto no pretendo dar una clase sobre teoría constitucional o derecho procesal, sino una reflexión más bien, por así decirlo, jurídico-política, un poco en el contexto de lo que está sucediendo el día de hoy en el mundo en general, y particularmente en América Latina, y más particularmente en algunos países en América Latina. Si hay algo que sabemos ya desde la época en que se empezaron a publicar, a conocer las primeras obras de los grandes autores contractualistas, primero con Thomas Hobbes, después con John Locke, Rousseau, Montesquieu, teóricos liberales de la democracia como Alexis de Tocqueville, norteamericanos como Thomas Jefferson, John Adams, en fin, y más modernamente en el siglo XX, neocontractualistas
como denominan algunos, el caso Norberto Bobbio, el italiano, John Rawls de Estados Unidos, Luigi Firrajoli, en fin, si hay algo que uno observa y detecta, ya desde la obra de Hobbes en adelante, es un esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder político, racionalizar el ejercicio del poder estatal. En dos sentidos. Primero, con Hobbes, tratar de establecer una justificación racional para el ejercicio o la existencia del poder estatal, del leviatán. Hobbes era un autócrata, no obstante, probablemente tiene la virtud, sin embargo, de haber sido depositario tributario del primer intento articulado por tratar de justificar racionalmente el ejercicio de la coacción estatal. Claro, en una modalidad muy hobbesiana en que los ciudadanos y las ciudadanas, los súbditos, renunciaban a la totalidad de su autonomía y su libertad en aras de la seguridad. Probablemente eso estuvo marcado por el contexto histórico en el cual escribió Hobbes su obra, el Leviatán, que es la Glorious Revolution, que fue una guerra civil horrorosa. Pero después vienen los contractualistas más, por así decirlo, liberales, republicanos y democráticos, donde junto con la idea de justificar racionalmente el poder del Estado a partir del contrato social en el cual creamos la sociedad política para poder convivir en sociedad, paralelamente se incorpora la idea, con John Locke fundamentalmente en primer término, de que el ejercicio del poder político, del poder estatal, tiene que estar sujeto a ciertas restricciones, a ciertas limitaciones, cuya finalidad tienen por objeto proteger los derechos fundamentales, los derechos naturales en el lenguaje contractualista de John Locke. Hoy día, más modernamente, no hablamos de derechos naturales, sino de derechos fundamentales para poder abarcar y comprender a todos los credos que convergen en la idea de que el ser humano y los hombres y las mujeres tenemos ciertos derechos que el Estado, en caso alguno, puede legítimamente vulnerar o atropellar. Y ese es un paso fundamental y sustantivo en la historia de la teoría política, primera y probablemente una de las bases o uno de los pilares fundamentales de lo que hoy día modernamente conocemos como el Estado democrático y constitucional de derecho, caracterizado porque el poder estatal y el ejercicio de la coacción del Estado está sometida y sujeta a ciertas limitaciones, a ciertos principios y a ciertas reglas que en términos generales derivan de la dignidad de la persona humana, que es un poco el núcleo de la teoría política liberal. El ser humano, los hombres y las mujeres, tenemos una dignidad respecto de la cual el Estado no nos puede pasar a llevar sin que se cumplan ciertas condiciones, ciertas restricciones. Se puede vulnerar la libertad, por supuesto, siempre y cuando, y si hay algún penalista en la sala lo sabe, se respeta el debido proceso, el principio de legalidad, los derechos fundamentales, la proporcionalidad, etc. Luego, con Montesquieu fundamentalmente, pero también en Norteamérica, con John Adams, que acuñó ese término fantástico, checks and balances, pesos y contrapesos, se advierte y se establece básicamente de que la operativización del ejercicio del poder político, en términos tales que cuando realiza la coacción, fundamentalmente, porque esto tiene que ver con un principio fundamental del Estado moderno, a saber, el monopolio de la fuerza, bueno, esa idea, ese monopolio de la fuerza, para que respete ciertos límites derivados de los derechos naturales o los derechos fundamentales modernamente, requiere de ciertas reglas, lo que John Adams denominaba checks and balances, pesos y contrapesos. Ya lo decía Montesquieu, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y ahí surge la idea y la noción de la separación de los poderes del Estado, que más bien es la separación de las funciones, de los roles del Estado. La idea de que el poder del Estado, que efectivamente es uno solo, tiene que estar
dividido o distribuido en términos tales que se materialice esto de los pesos y contrapesos. Vale decir, que nadie tenga un poder incontrarrestable. Y en ese contexto, estoy haciendo una introducción muy general para justificar un poco mis afirmaciones que vienen, y quizás un poco sencilla o simplificada, y en ese contexto surge como una cuestión fundamental la idea de que en una república democrática deben existir jueces, y que esos jueces tienen que ser independientes, tienen que ser terceros imparciales frente a las controversias que ante ellos se ventilan, ya sea entre los ciudadanos o ya sea entre el ciudadano y la ciudadana por una parte y el Estado por otra. Y esto es muy relevante en el proceso penal, porque probablemente la expresión más rudimentaria, más amenazante, más peligrosa del ejercicio de la coacción estatal en un Estado democrático inclusive es el poder penal del Estado. Y eso supone jueces independientes, jueces imparciales que no dependan en definitiva de otros poderes. Esos otros poderes pueden ser otros jueces, como sucede en los poderes judiciales napoleónicos, monárquicos preilustrados, que eran altamente jerarquizados, o esos otros poderes pueden ser el Estado, el gobierno de turno, o puede más modernamente, en esta sociedad un poco neofeudal que decía Norberto Bobbio, donde hay muchos poderes o poderes paraestatales, pueden ser poderes privados, pensemos en las transnacionales, en las grandes corporaciones, en fin. Pero en definitiva, el control del poder supone la existencia de este modesto tercero imparcial, que no tiene armas, que no detenta la fuerza, es simplemente un hombre o una mujer cuya única función es resolver controversias jurídicas vinculándose a la ley. Alexander Hamilton decía en El Federalista que en este esquema el más débil de los poderes del Estado es el juez o la jueza, inequívocamente. Y eso justifica dotar a ese poder más débil, porque no comanda al ejército, no ejerce la fuerza, no tiene un gran aparato alrededor, tiene su estrado nomás, y su ley, su constitución, su código y sus leyes. Bueno, ¿cómo protegemos a ese poder más débil? Precisamente a través de las herramientas que en las modernas democracias constitucionales se han ideado para tutelar la independencia de los jueces y proteger así el principio de imparcialidad. Dos cosas. ¿Por qué es importante que los jueces y las juezas sean o seamos independientes? Porque es la única forma de garantizar y operativizar el imperio de la ley, el Estado de Derecho, lo que Norberto Bobbio llamaba el gobierno de las leyes, no el capricho de un tirano o de un autócrata. La única forma de garantizar que los seres humanos, los hombres y las mujeres, vamos a ser gobernados por leyes que son iguales para todas, es que exista este tercero o esta tercera imparcial que resuelva nuestras controversias apegándose y vinculándose precisamente a esas leyes, a la Constitución, a las normas jurídicas, en fin, a todas las fuentes de derecho, en los tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí surge una primera constatación importante. La independencia judicial, que desde luego, como sugería, es una herramienta fundamental para la protección de los derechos fundamentales, porque es la única forma de controlar al poder y asegurarnos de que el poder del gobernante, del leviatán de Hobbes, se someta a la ley y respeta los derechos fundamentales, supone la existencia de un juez independiente. Pero esa independencia, y esto muchas veces suelen olvidarlo los jueces y las juezas, cuidado, es una paradoja, esa independencia tiene un rasgo muy particular. Esa independencia no es un privilegio de los jueces o de las juezas, no es un privilegio de la magistratura, como erradamente suele entenderse. Por eso es un error profundo hablar de la independencia del Poder Judicial. La democracia no necesita poderes judiciales independientes, necesita jueces y juezas independientes. La independencia no es un privilegio corporativo, es un atributo personal del juzgador o de la juzgadora. Y por lo tanto, al ser un atributo personal del juez o la jueza, ¿qué es la independencia finalmente? Es una garantía de los ciudadanos y de las ciudadanas.
a usted como ciudadano o como ciudadana, cuando tiene que resolver ante un tercero una controversia jurídica, cuando tiene que enfrentarse al Estado, al Ministerio Público, al órgano acusador, que le está imputando un delito, cuando tiene que enfrentarse a una clínica cuyo médico perpetró una negligencia médica, o a la inversa, cuando usted tiene que defender a ese médico, usted tiene derecho a que la persona que resuelve ese conflicto sea independiente. No para hacer cualquier cosa, eso es tiranía judicial, sino que la independencia consiste en que el ciudadano tiene derecho a que ese tercero imparcial resuelva el conflicto y la controversia apegándose estrictamente a la ley. ¿A qué ley? A las leyes que el pueblo se ha dado a través de sus organismos de deliberación democrática, típicamente los parlamentos y el Congreso. Y todo esto que estoy diciendo probablemente a ustedes les parece y es una obviedad. Sin embargo, me da la impresión de que una de las características, uno de los rasgos más llamativos de la vida político-institucional contemporánea, también en América Latina, por cierto, es que hoy en día estas obviedades de alguna forma están siendo desafiadas, puestas en peligro, cuestionadas, por muchísimas razones. La globalización, las redes sociales, pero fenómenos más universales que no son patrimonio, particularidades de América Latina, que tiene que ver con una cierta crisis de las democracias liberales representativas, en la cual yo creo fervientemente que se fueron construyendo a partir de o después de la Segunda Guerra Mundial en el orden político mundial occidental, por así decirlo, particularmente lo que era la Europa del oeste o occidental y Norteamérica y Sudamérica, en la medida de lo posible, porque nuestra región se ha caracterizado por vaivenes autoritarios a lo largo de su historia, ¿no? Y hay una cierta crisis de ese modelo de democracia representativa liberal. No es el momento y no es el objeto de mi intervención identificar las razones de esa crisis. Sería más muy pretencioso de mi parte y no sé muy bien a qué se debe. Hay cosas que son evidentes, la desigualdad, en fin. Sin embargo, hay algo que sí es evidente y que no requiere mayor agudeza analítica para identificarlo. Y es que en el contexto de esa crisis de las democracias representativas liberales, lo que sí advertimos es el surgimiento en América Latina y en Europa de movimientos, y junto con esos movimientos gobernantes, que uno podría denominar populistas neoautoritarios, por así decirlo. Si uno ve la historia reciente de América Latina, en los años 60 y 70, el derribamiento o la destrucción, las rupturas democráticas eran bastante rudimentarias, incluso estéticamente. Uno pensaba en golpes de Estado, con tanques, disparándole al palacio presidencial, en fin. Hoy día, la degradación, el deterioro de las democracias liberales representativas, pero no solo en América Latina, cuidado, también en Europa, y vimos de lo que viene saliendo Estados Unidos aquí al frente de ustedes, la degradación de las instituciones democráticas se produce de forma mucho más sutil. Y esto lo quiero conectar con la independencia de los jueces y la relevancia de defender hoy día la independencia y la imparcialidad judicial como un componente fundamental en la preservación del Estado democrático de derecho y en la tutela de los derechos fundamentales de todos y todas. Son movimientos, como decía, que surgen sutilmente, las más de las veces acceden al poder a través de elecciones democráticas, muchas veces inobjetables, en un comienzo, tienden a prolongarse en el ejercicio del poder y a veces sutilmente
de manera casi imperceptible, van degradando gradualmente el ethos de las instituciones republicanas y la autonomía de los órganos fundamentales para la plena vigencia de un Estado democrático de derecho. De manera sutil, de manera imperceptible, para ir crecientemente generando mayores niveles de concentración del poder, dirigiéndole, por así decirlo, un dardo al corazón, al nervio neurálgico a la democracia, que es, como decía al principio, los pesos y contrapesos, los checks and balances. Y un común denominador, y uno esto lo puede ver en Europa en el caso de Polonia, en el caso de Hungría hoy día, en América Latina los ejemplos sobran recientes, bueno, está muy arriba del tapete el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. Un común denominador en estos procesos es el intento de estos movimientos por reducir y cooptar a los poderes judiciales, a los jueces y a las juezas, a través de reformas legales, muchas veces a través de la persecución de jueces o juezas que tratan de ejercer con independencia y autonomía su función, hasta llegar a un punto donde efectivamente terminamos con judicaturas, con magistraturas cooptadas por el poder político, y subsecuentemente con ciudadanos indefensos. Porque fíjense, no solo en las dictaduras, en las democracias, el último dique de contención, la última barrera de contención, de protección del ciudadano frente al Estado es el juez o la jueza. Cuando no hay juez o jueza, se acaba el Estado de Derecho. Y los movimientos neoautoritarios, a lo que me estoy refiriendo en términos generales, les recomiendo mucho un libro de una periodista polaca, Ann Applebaum, que se denomina El ocaso de la democracia y la tentación autoritaria. Ella fundamentalmente describe el caso polaco, húngaro y Donald Trump en Estados Unidos. Básicamente se caracterizan por esto, por cooptar a los sistemas judiciales y por lo tanto remover cualquier contrapoder, cualquier control para el ejercicio del poder político y dejar a los ciudadanos absolutamente indefensos frente al abuso estatal, frente a la vulneración de los derechos fundamentales, con la subsecuente concentración del poder. Fíjense que el último informe de Naciones Unidas salió hace algunas semanas de la alta comisionada de derechos humanos, la expresidenta de mi país, doña Michelle Bachelet, a propósito del caso de Venezuela, identifica y detecta como el elemento central en el último tiempo de los abusos contra las libertades públicas, los derechos civiles de los ciudadanos, la connivencia de los jueces y de los fiscales del Ministerio Público con el régimen. Entonces, claro, ¿a qué quiero llegar? Hoy día, y por eso la relevancia de la independencia judicial y de entender cuán importante es tener los mecanismos institucionales para defenderla y para postergarla, la característica central hoy día de la entronización de regímenes que atropellan sistemáticamente las libertades públicas y los derechos fundamentales ya no es a través de la toma o el asalto violento al poder, como estábamos acostumbrados en América Latina en los años 60 y 70. No, ahora a través de este mecanismo institucional más sutil de ir corroyendo progresiva y gradualmente la autonomía de órganos fundamentales para el pleno desarrollo y para la plena vigencia de la democracia y de los derechos fundamentales. Por eso es tan importante la fortaleza de las instituciones y la defensa de las instituciones. Yo advierto lamentablemente un cierto déficit en el compromiso muchas veces de actores y actoras relevantes en la vida de los países para defender estas instituciones. Y no es irrelevante la fortaleza de las instituciones, porque hay ejemplos que demuestran que muchas veces cuando las instituciones en algún sentido tienen fortaleza, estos procesos, estos delirios autoritarios, pueden revertirse y pueden ser derrotados, pueden resistirse. Hay ejemplos muy concretos. La Italia en la época de Berlusconi, donde hubo un intento indisimulado de Berlusconi por cooptar al Poder Judicial con reformas orgánicas que básicamente
sometían radicalmente a la judicatura al gobierno de turno. Él propuso un consejo a la magistratura integrado exclusivamente por personas prácticamente de su exclusiva confianza. Bueno, los jueces italianos se organizaron y las juezas, a través de un consejo a la magistratura, fueron capaces de derrotar e impedir el éxito de esa embestida contra la independencia judicial, que al final es una embestida contra contra la democracia, ¿no? El caso de Estados Unidos recientemente, con Donald Trump, uno se pregunta, ¿qué habría sucedido en ese país de no haber contado con jueces y juezas independientes y efectivamente autónomos en el ejercicio del poder de juzgar conforme a la Constitución y la ley? Habría sido muy distinto. Recuerden todas las reclamaciones en el proceso de judicialización del proceso electoral reciente que intentó el expresidente norteamericano. ¿Y quién le dio con la puerta en las narices, evitando el desconocimiento de un resultado electoral legítimo? Los jueces, las juezas. Modestos y modestas, ciudadanas, terceros imparciales de Pittsburgh, otro de Filadelfia, creo que hubo uno en Georgia, otro en Nevada. Jueces modestos de distrito. O sea, ustedes se fijan ahí lo que hay, son arreglos institucionales que permiten que efectivamente quien detenta el poder, llegado el momento, cuando se excede o pretende excederse, pueda chocar con este dique de contención que tienen los ciudadanos frente al Estado. Recientemente, el caso brasileño es interesante también. Las inclinaciones o investidas autoritarias del actual presidente de Brasil han sido básicamente revertidas por el Supremo Tribunal Federal, el STF, que efectivamente se ha convertido hoy día en Brasil en un custodio del Estado Democrático de Derecho. Entonces, esto lo explico para que hagan el ejercicio de supresión mental hipotética de lo que significa en un país no tener jueces independientes y juezas independientes. Y lo que significa procesos políticos de estos gobiernos o movimientos que yo denomino neoautoritarios y populistas, que son de todos los extremos políticos, de extrema derecha en Polonia, de extrema izquierda en otras partes, en fin, lo que significa que esos movimientos y esos regímenes logren finalmente cooptar a la judicatura. Vale decir, someter a los jueces y a las juezas y en general a los actores del sistema de justicia al gobierno o al régimen de turno. Dicha esa introducción general, que me parece relevante, porque creo que, como decía al principio, hoy día vivimos un contexto en el cual ciertas obviedades están siendo desafiadas y muchas veces están en peligro, y por eso uno no se cansa de repetir estas cosas, porque son muy importantes. Sin jueces y juezas independientes no hay democracia y no es posible ni viable el respeto a los derechos fundamentales de todos y todas las ciudadanas. Sin embargo, cuidado, conjuntamente con ese fenómeno negativo que estoy advirtiendo, hay también otro fenómeno, que es a la inversa, por así decirlo, de empoderamiento de la judicatura, porque lo que estoy describiendo de alguna forma es el debilitamiento de la judicatura democrática, es prácticamente la castración de la jurisdicción pensada en clave de Estado democrático de derecho. Pero paralelamente se produce un fenómeno que es un poco distinto y casi inverso, que es el empoderamiento muchas veces también de la judicatura a través de este fenómeno que hemos denominado, o que se denomina, no es mía obviamente la denominación, la judicialización de la política. Este fenómeno en virtud del cual, particularmente a través de la justicia constitucional, hay todo un movimiento en América Latina, el neoconstitucionalismo latinoamericano, en el cual muchos conflictos
controversias, situaciones, fenómenos que históricamente en las democracias representativas liberales estaban acotados a la deliberación política democrática del gobierno y del Congreso, hoy día están llegando a los estrados de los tribunales, de los jueces y de las juezas, fundamentalmente de las cortes constitucionales. Y en otros países que tienen, o en países donde existe un modelo de control difuso de constitucionalidad, donde cada juez es un juez constitucional, también en los estrados de juezas y juezas unipersonales individualmente considerados. Por muchísimas razones, entre otras, la ampliación de los derechos fundamentales. Hasta hace algunos años, unas décadas, cuando hablábamos de derechos fundamentales y derechos humanos, hablábamos de las libertades civiles, los civil rights clásicos. Me estoy acordando a través de John Locke, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, la libertad política, en fin, garantías individuales, derechos individuales que le imponen al Estado deberes de abstención, de no vulnerarlos. Y eso es muy fácil de controlar. Señor, usted no puede detener a este ciudadano sin la orden del juez. Por lo tanto, si usted lo detiene sin orden del juez o fuera del contexto de una hipótesis de flagrancia, está violando legítimamente y contra la Constitución la libertad ambulatoria. Y por lo tanto, esa detención es ilegal. Es relativamente sencillo. Pero con los nuevos derechos, surgidos particularmente en el contexto del desarrollo de los estados de bienestar en Europa Occidental, surgen derechos fundamentales que ya no tienen que ver con limitar al Estado. No detenga sin orden del juez, no interrogue sin leerle los derechos, los Miranda wordings, usted tiene derecho a guardar silencio, etcétera, etcétera. No expropie sin indemnizar y sin hipótesis expresamente previstas en la ley para expropiar un bien. No, esas son abstenciones. Ahora no. Con los nuevos derechos, o los derechos de nuevas generaciones, de tercera generación, surgen derechos que le imponen al Estado prestaciones. Ya no abstenciones, no hacer cosas, sino hacer cosas. Construir viviendas, construir hospitales, construir colegios, operativizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Y esto se va extendiendo, el derecho a un medio ambiente sano, libre, y así progresivamente. Bueno, y claramente, y esto tiene un poco que ver con la crisis a la que nos referíamos al principio, una cierta incapacidad quizás de las democracias liberales representativas clásicas de haberse dado cuenta de esto y haber reaccionado a tiempo frente a esta demanda. Y eso impone estas prestaciones estatales, que como digo, no se pueden resolver en la lógica binaria de usted puede hacer esto o no puede hacer esto otro. Se resuelven en la lógica de prestaciones. Y eso tiene que ver con gasto público, tiene que ver con impuestos, tiene que ver con distribución, tiene que ver con decisiones relevantes. ¿Qué es más importante, construir un colegio o construir un hospital? ¿Qué es más importante, la educación o la salud? Bueno, la teoría democrática clásica, eso lo decía el pueblo eligiendo a gobernantes que privilegian una u otra prioridad, porque sabemos que en cualquier país del mundo las necesidades son múltiples y los recursos son escasos, y por lo tanto, en la teoría democrática, quien tiene que decidir en qué se gastan más recursos y en qué se gastan menos, es el pueblo a través de su autoridad democráticamente elegida. Había un presidente en Chile el siglo pasado que decía que gobernar es educar. Otro presidente podrá decir gobernar es sanar, otro podrá decir gobernar es tener techo, en fin, y el pueblo decide cuáles son sus prioridades. Perfecto. Pero hoy día, con la efectivización de estos derechos sociales, se ha producido también una judicialización de los mismos. Entonces, los ciudadanos y las ciudadanas ya no solo, o cada vez menos, están pensando en voy a votar por el candidato o la candidata que ofrece derecho a la educación, porque yo quiero una educación pública, gratuita y universal de calidad. O voy a votar por el candidato o la candidata que me garantiza en el evento que yo tenga, por ejemplo, una enfermedad oncológica, que voy a tener una cobertura total y no voy a tener que sacar plata de mi bolsillo para pagar el tratamiento. Perfecto. Hoy día ya no es tan sencillo. Hoy día ese ciudadano y esa ciudadana, cuando el Estado le falla en su prestación social, en su derecho social, económico, cultural, como se denominan,
con la efectivización y la judicialización de estos derechos, ¿a dónde va? Donde el juez, donde la jueza, a la Corte Constitucional. Y así usted tiene a la Corte Constitucional Europea, le ha dicho al gobierno, mire, usted tiene que construir casas. Y bien, en eso estamos. Y la pregunta que surge ahí, un poco distinta a lo que estaba planteando al principio, al primer desafío, al primer nuevo fenómeno al que se enfrenta o riesgo en la democracia liberal representativa, hoy día la pregunta, o en este contexto la pregunta es distinta. Bueno, ¿cuál es el límite que tiene la magistratura? ¿Los jueces y las juezas pueden hacer cualquier cosa? Porque fíjense que este tipo de decisiones tienen que ver con políticas públicas, con condicionamientos presupuestarios, y por lo tanto, ¿cuál es la legitimidad democrática que tenemos jueces y juezas para tomar ese tipo de decisiones, condicionando aquellas decisiones o políticas públicas derivadas de la deliberación democrática de personas que son elegidas por el pueblo? ¿A dónde está el límite frente al ejercicio de ese poder? Y así algunos o algunas teóricas, a propósito del denominado activismo judicial, hoy día hablan, cuidado, queremos un gobierno de la judicatura, queremos un gobierno de jueces y juezas, a quienes no hemos elegido a través del voto democrático, para resolver estas controversias propias del espacio de la deliberación democrática, de los órganos de deliberación democrática, el Congreso, el gobierno, en fin. Yo no tengo una respuesta. Lo que les quiero decir simplemente es que hoy día cuestiones que antes parecían tan simples y tan sencillas están sometidas a tensiones, desafíos y complejidades que hace probablemente 25 años eran inimaginables. Inimaginables. Dicho eso, ¿cómo voy con el tiempo? Muy bien, maestro. Estamos en tiempo. ¿Me dice usted para organizarme en esta segunda tanda? Sí, claro que sí, adelante, todavía tiene buen tiempo. Ya, por lo menos unos 15 minutos. Bien, dicho eso, me voy a referir brevemente a la función, en este contexto, en esta complejidad político-institucional que vivimos, a la función de la judicatura de los jueces y las juezas en el contexto del proceso penal. Pero en el contexto no de cualquier proceso penal, de un proceso penal acusatorio, de un proceso penal democrático, como el implementado en los últimos años en el caso mexicano y en mi país desde el año 99 en adelante con la reforma procesal penal. Todo esto que uno dice es muy importante. No porque lo diga uno, sino porque es relevante desde el punto de vista de la configuración de los derechos fundamentales en un Estado democrático. Pero doblemente importante cuando pensamos en la función del juez en el contexto del proceso penal. Los penalistas, los criminólogos, en fin, saben desde siempre que la dimensión más peligrosa, más riesgosa, más amenazante del poder estatal, como decía al principio, es el poder penal del Estado. Porque es el poder que tiene el Estado para detenerme, para entrar a mi casa y registrar mi dormitorio, para espiarme e interceptar mis comunicaciones privadas, telefónicas, para meterme preso, 5, 10, 20 años en la cárcel. O sea, ese poder que en este contrato social, delirante en el caso de Hobbes, pero contrato social al fin y al cabo, más sensato y republicano y democrático con Locke en adelante, ese poder que le entregamos al Estado en el contrato social es un poder extremadamente peligroso. Pero además un poder no solo peligroso, sino además necesario, un mal necesario. Una sociedad sin derecho penal y sin proceso penal es el estado de naturaleza hobbesiano, la ley del más fuerte. Lo describía Hobbes, la descripción que él hace del estado de naturaleza es maravillosa y la reduce al hombre es un lobo para el hombre. Bueno, si no tenemos un contrato social con un Estado
que monopolice y ejerza bajo ciertas condiciones la fuerza, simplemente estamos en el peor de los mundos y se genera una anarquía donde gana el más fuerte. Pero siendo tan necesario este poder estatal de perseguir delitos, de encarcelar gente, de detenerla, de interceptar sus comunicaciones telefónicas, etc., es un poder que tiene que estar sujeto a ciertos límites, a ciertas restricciones, que son precisamente los derechos fundamentales, que en el ámbito del proceso penal son muy específicos y muy concretos: el derecho a la libertad, la presunción de inocencia, el principio de legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto por una razón muy sencilla. Uno de los elementos centrales y esenciales de la configuración del Estado democrático de derecho radica esencialmente en que el fin no justifica los medios. Y por eso algo tan simple como un violador pedofílico despreciable, yo no lo puedo torturar para que confiese, porque por muy noble que sea la finalidad de tener la información necesaria para encerrar en la cárcel a un violador, el Estado democrático de derecho me obliga a respetar ciertos derechos fundamentales para poder lograr esa finalidad. En este ejemplo, la integridad física del delincuente. Yo no lo puedo torturar. Eso no está permitido, bajo ningún caso. Yo no puedo detener ilegalmente a alguien. Si yo estoy investigando una organización criminal que se dedica al tráfico de armas y drogas, tengo derecho como Estado a interceptar las comunicaciones telefónicas de los líderes de la organización, por supuesto. ¿Pero lo puedo hacer por mí y ante sí y ante mí? No. Necesito la autorización de un juez que controle que efectivamente hay elementos, antecedentes que justifiquen esa injerencia tan grave, tan intensa en la esfera de los derechos fundamentales de un ciudadano, en este caso, el derecho a la intimidad o a la privacidad de las comunicaciones privadas. Y esto, que es tan elemental, nos retrocede o nos retrotrae exactamente a lo mismo. ¿Cómo lo operativizamos? ¿Cómo garantizamos que el Estado, en su legítima función de perseguir delitos, de sancionar a los culpables, de investigarlos eficazmente, no se va a convertir en el Leviatán de Hobbes, en un abusador? Muy simple. A través, primero, de principios y reglas constitucionales que establezcan y consagren esas limitaciones, como lo decíamos. Pero también eso requiere esta operativización, que no es sino a través de la concreción de la independencia judicial. Vale decir, que el poder penal del Estado esté controlado en cuanto a los límites que imponen la Constitución y la ley para su ejercicio por estos terceros imparciales, que no tienen compromiso con el poder, que no están sometidos a la política criminal del gobierno de turno, que no están sometidos a los intereses de la policía o a las estrategias de persecución penal del Ministerio Público, tampoco a la agenda de la defensa, sino simplemente terceros imparciales que están dispuestos a velar por los límites que la Constitución y la ley, conforme a los derechos fundamentales, imponen a el poder penal del Estado. Y por eso en el ámbito penal, y hago un paréntesis a propósito de estos ejemplos que daba de regímenes que han venido degradando la independencia de los jueces y por esa vía entronizando regímenes autoritarios. El proceso penal y la instrumentalización de sus actores, jueces y fiscales, jueces y fiscales, probablemente es modernamente la vía más utilizada por ciertos regímenes para oprimir a la ciudadanía, para restringir a las libertades públicas. La instrumentalización de los agentes de persecución penal, por ejemplo, los fiscales del Ministerio Público en algunos países de la región, para perseguir a disidentes y a opositores políticos, es un hecho evidente y que ha sido constatado en distintos países por Naciones Unidas, por Human Rights Watch, por Amnesty International, en fin. Y por eso es tan relevante, particularmente en el ámbito penal, la preservación de los arreglos institucionales para la independencia judicial. Pero eso exige un perfil, a mi juicio, y esto no tiene que ver necesariamente con reglas y principios, de juez y jueza muy particular.
porque el juez o la jueza que decide si el derecho a la vivienda está garantizado en la Constitución, entonces, mire, señor ministro de la Vivienda, me da lo mismo que no le alcance la plata, usted arréglesela, por último pide un préstamo, pero le construye casa a esta gente que tiene derecho a la vivienda. Claro, todos van a aplaudir. Pero el juez penal, cuando hace lo mismo, vale decir, extremar la tutela de los derechos fundamentales, no lo van a aplaudir, probablemente lo van a linchar. Ferrajoli decía que cuando los jueces penales en las encuestas de popularidad están muy abajo, quiere decir que están haciendo su trabajo. Cuando les está yendo muy bien, quiere decir que no están haciendo su trabajo. Porque a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos, la función garantística del juez y de la jueza penal es esencialmente contramayoritaria. Vale decir, no solo controla el poder, sino que ejerce un tipo de control del poder, operativizando los límites al poder penal del Estado, que las más de las veces, o no pocas veces, es reprobado por la mayoría. Cuando a mí me toca declarar la ilegalidad de una detención de un delincuente que ha cometido un delito, que tuvo un alto impacto público en la comunidad, si esa detención es arbitraria, ilegal, sin autorización judicial, sin los presupuestos que establece la ley para detener a una ciudadana, y yo la declaro ilegal, probablemente nadie va a aplaudir mi vocación garantista y mi compromiso con los derechos fundamentales. Van a decir que soy un descriteriado que está promoviendo y posibilitando la delincuencia y impidiendo que la policía haga su trabajo como corresponde. Cuando un juez o una jueza penal excluye del juicio la confesión obtenida bajo tortura a un delincuente peligroso, y eso se traduce en que el Estado no va a tener pruebas para meter a ese señor en la cárcel, a ese juez nadie le va a reconocer su compromiso con los derechos fundamentales. Al contrario, va a ser motejado de descriteriado que no tiene mano firme contra los delincuentes. Bueno, precisamente poder enfrentarse a aquello es en lo que consiste la comprensión por parte de los jueces y las juezas respecto de su papel y su rol en el contexto del sistema de justicia penal. Los jueces y las juezas no estamos, por así decirlo, para ser cajas de resonancia de la política estatal, de ningún gobierno o de las agencias de persecución penal en materia de combate al delito. Simplemente estamos para controlar el ejercicio de esos poderes. Y por eso existe, vuelvo a los principios, la independencia de los jueces, que conlleva, entre otras cosas, la inamovilidad, porque la única forma de proteger a este tercero imparcial, que es el más débil de los poderes del Estado, para que pueda ejercer su función, es garantizándole su independencia. Cuando no se le garantiza la independencia, el juez o la jueza termina normalmente siendo cómplice o connivente con el poder autoritario, con el abuso del poder. ¿Por qué? Porque al no estar resguardada su independencia, tiene miedo. Y el temor es un sentimiento humano probablemente los más comprensibles y primarios que deben existir. El temor a la fuerza bruta, el temor a perder el trabajo, el temor a ser perseguido. Ahora, evidentemente siempre hay un costo. Incluso en sociedades democráticas muy avanzadas, la función jurisdiccional en materia penal, cuando se somete efectivamente a la Constitución y la ley, goza de bajos índices de popularidad. Para ir terminando, y en sintonía un poco con lo que estábamos explicando, yo quisiera reafirmar aquí la idea que en materia procesal penal, el juez, a lo menos en un Estado democrático de derecho, no tiene compromiso con las políticas de seguridad pública de la Agencia de Persecución Penal, ni de los gobernantes de turno. Los jueces solo miran, y esa es la esencia de la independencia, los hechos del caso y el derecho aplicable. Nunca prestan oídos para la calle o para las mayorías que claman justicia. Y por eso es tan importante, sobre todo en estos tiempos en nuestra región, entender que los procesos penales, aunque sean muy importantes, aunque sean muy emblemáticos, nunca
pueden ser instrumentalizados por el Poder Judicial y por la Judicatura para propósitos, luchas o agendas que excedan la única finalidad que justifica la existencia de la Judicatura Penal en un Estado democrático: decidir el conflicto apegado estrictamente a la Constitución y a la ley. Por eso los jueces que asumen luchas o liderazgos se apartan de su rol. El juez no lucha contra la corrupción, el juez no lucha contra el crimen organizado, el juez no lucha contra la prostitución infantil. Ese es el deber y el mandato del gobierno, de la fiscalía, de la policía, de la sociedad civil, perfecto. El juez lo que hace es controlar, asegurarse de que esas luchas que otros lideran se sometan a las reglas y a los principios constitucionales y a la ley. En definitiva, sin jueces que se sometan a la Constitución y la ley, la mentada independencia judicial que veníamos aludiendo termina por convertirse en una peligrosa forma de tiranía, en el cual esta promesa hermosa del constitucionalismo democrático, que es el gobierno de las leyes, termina siendo desplazado por el gobierno de los jueces. Y cuando un juez o una jueza abandona, a mi modo de ver, esa premisa esencial, deja de ser juez o juez y se convierte en un activista. Y claramente en una sociedad democrática, y con esto termino, donde valoramos y creemos firmemente en los checks and balances y en el gobierno de las leyes, no del capricho, no del autócrata, ni de los jueces soberanos que pueden hacer lo que quieren, resulta fundamental, a mi juicio, preservar estos arreglos institucionales y, llegado el momento, defenderlos con mucha fuerza, porque así como hay países donde hemos visto procesos lamentables y tristes de degradación de las instituciones democráticas, también hay casos donde hemos visto que la fortaleza de las instituciones ha permitido preservar el núcleo central de la convivencia democrática, como sucedió con el ejemplo que estaba señalando a propósito de las elecciones recientes en Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gallardo. Ha sido realmente interesante e enriquecedora la temática expuesta. Si me lo permite, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría comentarle que para ello pueden enviarnos sus preguntas o comentarios en el espacio que se encuentra en la barra de abajo, ya sea donde dice chat o preguntas y respuestas. Menciona Diego Ramos que es muy interesante su temática expuesta. Gracias, Diego. Aquí hay una pregunta, maestro. Dice, ¿cree que hoy en día realmente el gobierno protege nuestros derechos? ¿Contesto nomás? A ver, es una pregunta que da para mucho, porque de partida, ¿qué gobierno, digamos? No. Hay gobiernos y gobiernos, ¿no? Pero yo creo que más allá de si los gobiernos protegen o nuestros derechos, lo relevante es velar por instituciones y reglas democráticas sanas y sensatas que protejan a los ciudadanos. La vigencia de los derechos fundamentales y de la democracia, es cierto, depende en medida no despreciable de personas que creamos en ese sistema político y en esos derechos. Pero por sobre todas las cosas, depende de reglas y de normas que resguarden los derechos fundamentales. Yo confío en las reglas, confío en las constituciones y confío en la ley. Cuando tenemos buenas normas, reglas y leyes que puedan amparar a los ciudadanos frente al abuso estatal, a mi modo de ver, siempre es susceptible de ser controlado. La inclinación natural de cualquier gobernante o cualquier gobierno a tratar de, por así decirlo, no sé si usan la expresión en México, estirar el chicle, estirar el elástico para ejercer un mayor control respecto de la ciudadanía.
Así que yo creo que la pregunta, más bien uno tendría que formularla. ¿Tenemos hoy día en nuestros países normas, reglas y leyes que efectivamente resguarden nuestros derechos, primero? Y segundo, tenemos operadores jurídicos, fundamentalmente juezas y juezas, que se desempeñen en un contexto institucional donde puedan efectivamente ejercer independientemente su rol de controlar al gobierno? Yo creo que eso básicamente es esencial, porque en los regímenes democráticos vamos a tener gobernantes autoritarios y gobernantes con convicciones democráticas. Miren el caso de Estados Unidos. Tuvieron durante 4 años a un presidente con convicciones democráticas muy débiles, por decirlo diplomáticamente. Sin embargo, la democracia está intacta. ¿Por qué? Porque tienen leyes, arreglos institucionales, reglas que les permiten defenderse de esas inclinaciones autoritarias que probablemente están en todos los países y en todas las sociedades. No sé si... Gracias, doctor, maestro. Sigamos con la siguiente. ¿Qué sería más complicado en un proceso penal? No, perdón, pero Natalie, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué sería más complicado en el proceso penal? ¿En qué sentido? ¿Me escuchan? A ver si escuchan, a ver si lo escribe. Sí. En las fases, ¿Perdón? en las fases del proceso. ¿Cuál es la más complicada? Yo creo que todas son complejas, tienen sus distintas, tienen complejidades distintas. En el proceso penal acusatorio, en el caso mexicano, por ejemplo, ustedes tienen 3 fases: la fase preliminar de investigación, la fase intermedia o de preparación del juicio oral y la fase de juzgamiento, de juicio propiamente tal. Las 3 fases son determinantes y neurálgicamente relevantes para la legitimidad democrática de lo que pudiera ser el día de mañana la reacción penal, vale decir, la pena. La fase de investigación preliminar tiene que ver con el control de la actividad de las policías y los fiscales, que no se torture, que no se detenga ilegalmente, que no se intercepte sin autorización del juez las comunicaciones telefónicas, que se respete el derecho a guardar silencio, en fin, una serie de cosas que son fundamentales, particularmente en las primeras horas del proceso. El momento de mayor peligro, por así decirlo, del ciudadano en el proceso penal es al principio, cuando está solo con el policía, no hay juez, no hay fiscal, no hay nadie. Imagínense. Bueno, eso es muy sensible y complejo y requiere jueces dispuestos vehementemente a ejercer un control respecto a la actividad del Estado. Pero luego en la etapa intermedia hay una fase también extremadamente compleja y muy relevante, que tiene que ver con, bueno, ya salimos de la fase de investigación y ahora vamos a ver las consecuencias de todo lo que pasó ahí. A ver, a usted lo detuvo el policía y usted dijo que había escondido el arma homicida en la casa de su hermano. ¿No es así? Sí. Pues bien, ¿algún problema, defensor? Le va a preguntar el juez. Sí, su señoría o magistrado, esta persona fue torturada brutalmente durante varias horas, estuvo 18 horas sin agua, sin comida, la electrocutaron. Estoy dando un ejemplo extremo para que se entienda nomás. Y ahí terminó confesando. Tenemos un problema, etapa intermedia. Eso que usted hizo en la etapa preliminar y que le permitió obtener esta información que lo llevó a encontrar esta pistola, este revólver, usted lo hizo ilegalmente. Violó derechos fundamentales de una forma que el Estado no lo permite, que la Constitución no lo permite. Y por lo tanto, ¿sabe qué? Señor fiscal del Ministerio Público, yo esa pistola, ese revólver, se lo voy a tener que sacar a usted y no lo va a poder llevar al juicio. Es que me voy a quedar sin prueba. Bueno, debe haber pensado en eso antes de permitir o de no controlar adecuadamente la actividad policial. O sea, se dan cuenta que relevante es esta etapa de decisión de qué pruebas, qué evidencias pueden ir o no legítimamente al juicio, y después tiene la fase de juicio, donde otro tribunal, otros jueces o juezas deciden si esta persona es inocente o culpable, que obviamente es muy importante, pero tiene una importancia distinta, porque es una decisión final condicionada en gran medida por lo que pasó antes. Y por eso muchos modelos
razonablemente buenos. Incluso esa tercera etapa puede ejercerse por jueces legos, como el sistema de jurado en la justicia norteamericana. Eso. Queremos agradecerle enormemente su participación en este 22º Simposio Mundial de Liderazgo, y para ello queremos hacerle entrega de una constancia, un reconocimiento por su valiosa participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me permito dar lectura. Universidad Mundial otorga el presente reconocimiento al maestro Eduardo Gallardo Frías por su participación en el 22º Simposio Mundial de Liderazgo con la conferencia magistral El papel del juez y las garantías fundamentales en el proceso penal acusatorio. La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, México, a 16 de noviembre del 2021. Rectora de la Universidad Mundial, doctora Judith Moreno Verde. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, a todas y a todos. Ha sido un honor, un agrado haber participado en esto, y les mando un abrazo y cuídense, pues. Eso, chao. Gracias. A todos los que nos acompañan esta tarde, recuerden seguir las actividades del 22º Simposio Mundial de Liderazgo a través de la página web, las redes sociales y la aplicación de dispositivos móviles que tenemos a su disposición. Que sigan teniendo un excelente día. Nos vemos en un momentito más en el siguiente foro. Saludos a todos.